Me permito dar la bienvenida a algunas personalidades, autoridades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, entre ellos la secretaria académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la maestra Consuelo Silva, bienvenida. Y también damos la bienvenida al doctor Fernando Utrera Quintana, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quien le Días a todas y a pedimos, todos. buen día, director, le pedimos que por favor nos brinde unas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. Siempre es grato que nuestros investigadores tengan esa relación con investigadores de otras facultades, de otras universidades. Al equipo organizador de la Facultad de Medicina Veterinaria, que es el cuerpo académico, el cual preside el doctor Manuel Robles Robles, trabajan en conjunto el doctor José del Carmen Rodríguez Castillo, la maestra Elsa Lisbeth Rodríguez Castañeda, y bueno, que ahora están trabajando en conjunto con investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchas felicidades por ese compromiso que manifiestan ustedes y por esa relación que van haciendo con otras universidades. Me platicaban hace unos días que están trabajando también con la Universidad Autónoma de Guadalajara, con una facultad de veterinaria allá, y qué bueno. Ese tipo de trabajos benefician a todas las instituciones y bueno, pues eso permite que como el día de hoy se pueda realizar de manera virtual y de forma gratuita la segunda jornada de sistemas de producción animal. Creo que va a haber la oportunidad de escuchar diferentes sistemas de producción. Este es un sistema de producción en altiplano y bueno, pues la Universidad de Guerrero, donde se encuentra la facultad, más tropical. Qué bueno que se pueden hacer este tipo de eventos. Siempre hemos comentado que si bien es cierto, la pandemia fue bastante cruel, por llamarlo de una forma, en el mundo y en muchos hogares que quedaron enlutados, aprendimos algunas cosas importantes de estos acontecimientos. Y uno es el hecho de que el día de hoy podemos tener invitados de cualquier parte del mundo y nos pueden dar una conferencia virtual, nos pueden compartir sus conocimientos, sus experiencias por este medio. Entonces, creo que debemos aprovecharlo y este es un ejemplo de ello. Entonces, muchas felicidades y para todos los estudiantes, tanto del estado de Guerrero, del estado de Puebla, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que obtengan el mejor provecho en conocimientos de esta segunda jornada de sistemas de producción animal. Pues bueno, sin tanto preámbulo, siendo las 9:49 del día viernes 17 de febrero del año 2023, damos por inaugurada la segunda jornada de sistemas de producción animal que sea de beneficio para todos los participantes. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho palabras. Nos permitimos hacer la invitación para algunos académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, entre ellos el maestro en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Omar Salvador Flores. Él es médico veterinario zootecnista, especialista en producción de vinos y caprinos y maestro en medicina veterinaria y zootecnia, enfocado en la parte de producción ovina. Obtuvo estos títulos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificado por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria en el área de ovinos. Él es profesor de las asignaturas Zootecnia ovina y Clínica ovina en licenciatura y Sistemas de Producción ovina a nivel posgrado en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido asesor de más de 50 alumnos de licenciatura y tutor de 9 alumnos de maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia del programa de posgrado en Ciencias de la Producción y Salud Animal. Cuenta con 3 publicaciones en revistas indexadas, 17 publicaciones en revistas de difusión nacional, 8 capítulos en libros, más de 80 memorias en congresos nacionales e internacionales, 70 ponencias impartidas en temas de producción ovina, 30 ponencias en congresos nacionales e internacionales,
También ha sido organizador de más de 50 cursos, talleres y congresos, así como también ha sido coordinador académico en conjunto del Diplomado en Nutrición y Reproducción en Ovinos y Caprinos. Ha sido coordinador académico de la especialización en producción de ovinos y caprinos y jefe del Departamento de Ciencias Pecuarias de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es consultor técnico desde el 2006 a la fecha en programas de gobierno estatal y asesor independiente en unidades de producción ovina en diferentes estados de la República Mexicana. Parte del trabajo del maestro Omar Salvador Flores. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación a impartir esta plática. Segunda, pues que quiero mandar un par de mensajes. Terminaré en la conclusión con este tema que se llama adaptación climática y sistemas de alimentación ovina. Que para mí es muy importante recordar que es la oveja, donde tiene que estar alimentándose. Tengo varias imágenes, varias fotografías, así que quisiera que no vayamos por ahí a perder. Estos son los 6 puntos que quisiera que viéramos. Es primero la distribución de los ovinos en el mundo, qué es el ovino, algunas definiciones que nos ayudarán a entender que las ovejas están donde están, en México donde tendrían que estar. Después, de manera muy general, los sistemas de alimentación que hacen posible la producción de algunos de los principales productos de forma rentable. Y algunas alternativas para la ovinocultura en México, hacer un poco diferente las cosas. Yo sé que cuesta, pero bueno, son solo alternativas. Y finalmente unas conclusiones. Bueno, pues entonces para ver el primer punto, hablaremos sobre la distribución de los ovinos en el mundo. Y bueno, todo arranca con estos puntos en verde en este mapa mundi, mapa mundial, en la que se muestra cómo la agricultura se desarrolla en algunas partes del mundo. La que nos interesa en este momento es la que se origina en el Medio Oriente, pero que se originó en varios puntos de otros continentes. Y la agricultura se define como un conjunto de actividades y conocimientos desarrollados destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos vegetales, verduras, frutos, granos, pastos y para la alimentación humana y del ganado. Si ustedes recuerdan, al inicio de esta administración del presidente López Obrador, la Zagarpa cambió a nombre de SADER y había una discusión de por qué llamarse SADER, no Zagarpa, y le habían quitado la parte agropecuaria. Sin embargo, cuando hablamos de agricultura, pues vemos que también involucra a la parte de ganado. No hay ganado si no hay agricultura. Y de ahí un poco la justificación del nombre de SADER. Todo arranca entonces con la agricultura. ¿Qué ha aportado la oveja al humano? Pues este esquema lo utilizo muy seguido. Digo que la oveja, en términos generales, aporta viva, puede aportar leche, lana, estiércol y el cuidado al medio ambiente, por supuesto, ¿no? Y ya como muerta, o bueno, ya después de que se ha matado el animal, se puede extraer carne y grasa como alimentos, pieles y algunas vísceras o huesos como herramientas. Así que la oveja, igual que la cabra, ha aportado y ha acompañado a la humanidad, no solamente por su bondad de ser una especie muy dócil, sino porque provee de productos que son muy importantes para el desarrollo humano, para el desarrollo de sociedades, la seguridad alimentaria. Todo arranca aquí con la domesticación, hace más o menos unos 11.000 años. Pongo este mapa justamente aquí en el Medio Oriente, en Irak, parte de Irán, en estos montes sagros, en esta parte de Turquía, donde las ovejas, antes de ser domesticadas, iban y venían de montañas a valles, aprovechando el recurso forrajero que crecía de manera estacional. Así que de esa manera fue desarrollándose la domesticación, pero para obtener sus frutos como la carne, el tema de las pieles, el tema de la leche, y eso fue lo que fue la necesidad de poder domesticar a los animales. Algo muy importante es que parte de la domesticación es tratar de tener en cautiverio a las ovejas y que éstas se puedan reproducir para poder proveer de alimentos. Una vez que la oveja fue domesticada, y que eso fue un periodo bastante largo, la oveja salió de estos lugares con las migraciones humanas, salió hacia la parte más central de Asia, hacia la parte norte de Europa y este de Asia, hacia la parte del sudoeste asiático, hacia la India, y que veremos que son regiones que tienen una alta densidad de población ovina, hacia el Mediterráneo, por los Balcanes, hacia África, veremos que es el segundo continente con mayor población ovina, por el Mar Rojo, y también al resto de Europa por el Mediterráneo. Es como se fue distribuyendo la oveja después de que fue domesticada, gracias a que proveía alimentos y productos viva y o muerta. Después de muchos años,
aquí yo pongo una fecha importante que fue aproximadamente, por supuesto, en que los españoles descubrieron América y con el descubrimiento de América llevaron ovejas a este continente. Eso contribuyó ya a la distribución de ovejas. Si partimos de este lugar hacia acá, en 1500 pues se descubre América y se llevan ovejas hacia toda América Latina. Otra fecha importante en la distribución de las ovejas es 1800. Hablamos de cifras en términos generales. Inglaterra y todas sus colonias, o en África todas las colonias europeas, y con esas colonias europeas también llevar ovejas hacia esos lugares. Veremos donde marco estos lugares: Nueva Zelanda, Australia, parte de la India, la parte de Sudán, la parte de Sudáfrica, países que tienen una población importante de ovejas. Bueno, aquí en este mapa muestro los principales países con población ovina, que tenemos a China, tenemos a la India, Australia, Nigeria, Irán, Sudán, Etiopía, Chad, Gran Bretaña y Mongolia. Pongo este mapa intentando mostrar los climas que se tienen y quiero que vean generalmente dónde están las ovejas. Dónde están las ovejas están en algo que se conoce como la frontera agrícola. La frontera agrícola, donde la lluvia no es suficiente a veces para generar un cultivo, donde las ovejas se logran concentrar. Y ese concepto ahorita lo veremos como una definición. ¿Qué es la frontera agrícola? ¿Y por qué explica que las ovejas estén en ese lugar? Bueno, aquí tengo otro mapa donde se muestran las precipitaciones pluviales de 250 a 500 milímetros, de 500 a 1000 milímetros. Yo creo que este sería el punto más o menos ideal. O sea, el color amarillito sería el punto más o menos ideal. Si vemos aquí, México tiene un poco de ese, que básicamente es el clima templado, de esa precipitación que permite el crecimiento de pastos o el crecimiento de cultivos. Pero en la parte anaranjada, que es el semiárido o el árido de México, así como el de China, el de Mongolia, la parte de Turquía, la parte de subsahariana, también indican que ahí la parte agrícola pues no es tan fácil que se pueda dar. Así que a esos bordes de esas precipitaciones pluviales es a lo que nos llamamos la frontera agrícola. ¿Y por qué es importante la frontera agrícola? Pues básicamente es importante por estas dos razones. Y aquí pongo yo un ejemplo del maíz. Ojalá que me logren entender. Somos médicos veterinarios, teóricamente tendríamos que trabajar con ovejas o con animales, pero recuerden que los animales tienen la mala costumbre de comer todos los días. Así que es importante concebir la precipitación pluvial asociada a la producción de forrajes. Para el maíz, la precipitación acumulada, se muestran 3 ejemplos: 700 a 1300 milímetros, para que se tenga un rendimiento óptimo en el cultivo. Tiene que llover esta cantidad acumulada. Para rendimientos medios, 480 milímetros, casi 500 milímetros. Y para ya precipitaciones mayores a 1300, 1500 se vuelve un exceso que también es perjudicial para la planta. Pero no solamente la precipitación pluvial de 700 a 1300 milímetros y el borde, que serían los 500 milímetros, sino también la temperatura. 18 a 24 grados centígrados es la aptitud más alta para el maíz, pero una temperatura más baja puede ser un déficit, o una temperatura alta también puede generar problemas. Entonces, como pueden ver, la temperatura ideal entre 18 y 24 grados centígrados, la precipitación pluvial para el maíz ideal de 700 a 1300. Fuera de eso, arriba o abajo, pero sobre todo abajo de esa precipitación pluvial y arriba de la temperatura, se vuelven los lugares que conocemos como la frontera agrícola. Aquí les muestro otro ejemplo, solo quiero que observen, es el consumo de agua acumulado, y aquí vemos las precipitaciones pluviales que llegan casi a los 500 milímetros, y la etapa fenológica, la etapa en la que la planta se encuentra según la disponibilidad de lluvia. Entonces tenemos 7 milímetros acumulados, emerge el pobre maíz. Con 80 milímetros acumulados tiene 8 hojas, con 300 milímetros tiene un grano acuoso. Y si a partir, bueno, por ejemplo aquí en el giloteo, 220 milímetros, si a partir de aquí deja de llover, básicamente esto no llenó grano y por lo tanto no se vuelve un alimento útil para el humano. ¿Qué se hace con ese cultivo que no se logró por la falta de lluvia? Ahí entra el ganado, ya sea en pastoreo o ya sea que se corte y se ofrezca en pesebre. Pero la idea es que pues, el maíz llegue a un grano lleno, abollado, una madurez y por supuesto una cosecha.
que rondan cerca de los 450, 500 milímetros anuales, bueno, acumulados para la planta en un ciclo de 120, 130 días. ¿Por qué les explico todo esto? Porque entonces en los lugares donde existe la frontera agrícola, entre donde llueve 250 y 500 milímetros, siempre está la esperanza de que se pueda cosechar un poco de maíz. Y cuando esto no se puede, este alimento rastrojo se ofrece al ganado. Y es la forma en que conviven, donde la agricultura no es posible por la alta temperatura o por la baja precipitación, el ganado es donde cobra una relevancia muy importante. Y ganado me refiero a la oveja o a la cabra. Y también a las vacas, aunque las vacas tienen ya otro punto, un punto y aparte. En este mapa muestro la densidad de los ovinos a nivel mundial y otra vez quiero que vean esta zona, la zona más árida, la zona mediterránea, que también es una zona muy difícil, con precipitaciones muy intensas medio año y el resto del medio año sequías. Toda la parte subsahariana de África, la parte muy cálida tropical de la India con ovejas de pelo, el centro de México y algunas partes de Bolivia y de Perú, las pampas sudamericanas, por supuesto Australia, no en toda Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, todos esos lugares se consideran, donde están marcados con mayor intensidad, es donde está la frontera agrícola, donde más o menos se puede dar el cultivo, casi siempre no, y donde la oveja pues cobra relevancia, como les había comentado, ¿no? Otros factores que influyeron para la distribución de los ovinos es que había grandes extensiones de tierra, no ocupadas por el humano. Y de estas tierras podemos ver que en México hay una gran cantidad y que será una de las conclusiones a las que llegaremos. Aquí vemos una gran extensión de tierra que tiene China, Australia, India, Irán, Sudán, Nueva Zelanda, Sudáfrica. China, por ejemplo, aunque es muy denso, la población se concentra solamente en una parte del país. El resto son planicies o grandes extensiones que no son ocupadas para la agricultura, donde la oveja pues es criada. De hecho, recuerden que China, primer país en tenencia o en cabezas de ovinos, 170 millones de ovejas, cuando México solo tiene 8 millones, casi 9 millones. Comparando porque las dimensiones son diferentes, 8 millones a 170 millones hay una gran diferencia. Otro factor importante que favorece o que desfavorece el establecimiento de las ovejas, además de las grandes extensiones de tierra, es la demografía. Entre mayor demografía existe, la oveja es desplazada. Yo aquí pongo en este esquema circular, que aquí es la vivienda en amarillo, las viviendas, la población, y cercano a la población generalmente se encuentra el cerdo, se encuentra el ave y se encuentra el bovino, la vaca o el bovino. Bovino en términos generales, vaca lechera o bovino de carne. Y las ovejas y las cabras se encuentran aquí. Conforme la población aumenta y crece la zona urbana, los cerdos se desplazan a estos lugares, las aves a estos lugares y los bovinos a estos lugares. Y las ovejas y las cabras siguen siendo desplazadas, las ovejas y las cabras. Así que la demografía desplaza a la oveja y a la cabra. Es difícil que puedan convivir. El mapa de Estados Unidos se conoce como el cinturón del maíz en Estados Unidos, donde la tierra se ocupa de forma intensiva para la producción de maíz y las ovejas que anteriormente estaban aquí o en Texas han pasado ahora a las partes más áridas y más secas o a las montañas rocallosas, donde hay menor densidad de población y hay extensiones de tierra que no son aptas para la agricultura principalmente. Es ahí donde la oveja tiene mayores oportunidades. Este mapa es mapa de China. Quiero que vean aquí las precipitaciones pluviales. Decíamos, la frontera agrícola entre los 500 y los 150. Lo ideal para la agricultura, 500 y 1000. Así que este color azul turquesa, pues estaría básicamente en este lugar, que es básicamente donde mayor se concentran las ovejas. Esta zona que es más templada, la agricultura es mucho más relevante y la población humana se instala. Así que en China también se puede explicar en términos generales dónde están las ovejas de acuerdo a la precipitación pluvial y a esa frontera agrícola. Aquí en Australia también se puede mostrar dónde están las ovejas kilómetro cuadrado. Vean, de 10 a 100 ovejas por kilómetro cuadrado, que es donde abunda esa frontera agrícola. Esto que ven aquí, es donde más abunda el establecimiento de las ovejas. Donde hay una mayor densidad es porque hay una mayor precipitación, pues se van viendo los climas templados. Pero el grueso de las ovejas está en lugares donde la agricultura generalmente no es posible. La extracción de productos se hace mediante las ovejas o las cabras. En Inglaterra pasa lo mismo. Este mapa de acá muestra dónde están alojadas las ovejas principalmente, en Inglaterra y en Irlanda. Pongo aquí un mapa alrededor y pueden ver que es la zona más agreste, la zona más difícil, más fría y más complicada. La zona más montañosa, donde la agricultura de plano no es posible. Seguramente muchos han visto algunas imágenes de estas zonas de Inglaterra, montañosas, verdes, pero montañosas, y donde pues meter un arado ahí
es muy difícil, tanto por el tipo de suelo como por el exceso de... Es ahí donde la oveja mejor se acomoda. Por supuesto, Inglaterra tiene un sistema estratificado, donde pues aquí tiene el grueso de las ovejas y las va turnando hacia tierras con mayor producción vegetal, mayor producción de materia seca y de mejor calidad, con un sistema estratificado para la producción de cordero gordo. Pero lo grueso está justamente en estas zonas más difíciles. Por lo tanto, podemos concluir que la oveja está adaptada a climas diversos, a climas templados y fríos, a condiciones áridas y semiáridas, a condiciones tropicales como lo en el sur de la India, pero también en el norte de la India, en climas secos, a distintas latitudes y largos del día, a diferentes medios ecológicos como llanuras, estepas, acostaderos, colinas, montañas, con pasturas naturales y cultivadas, con gramíneas y leguminosas o combinadas, raíces o plantas de desierto, llenos y ensilados, y desperdicios agrícolas y rastrojos. Que eso es, creo que muy relevante para México, que es básicamente, o en términos generales, la base de la alimentación. Con diferentes sistemas de manejo, móviles, sedentarios, intensivos, silvopastoriles, tradicionales, la oveja se adapta a muchas. Muestra mejor sus capacidades en esa frontera agrícola, en los bordes de la frontera agrícola. Así que ahorita hablaremos de la palabra adaptación. ¿Qué es la adaptación y por qué es muy importante? Aquí hay algunas características que muestra la FAO como rasgos adaptativos del ganado, de ovejas y de cabras, y muestra que la capacidad a prosperar con alimentos de baja calidad, la tolerancia a temperaturas muy extremas, tanto frío como calor, la tolerancia a la resistencia a enfermedades, la tolerancia a la sequía, la capacidad para recorrer a pie largas distancias en búsqueda de agua y alimento, la producción de alimentos bajo esas condiciones, básicamente hace que entonces la oveja está adaptada está preparada para ese tipo de condiciones. Les debo decir que en el mundo se reportan cerca de 1,300 ovejas, razas ovinas. Sobre todo las razas locales, razas indígenas o razas autóctonas, muestran algún tipo de esas características o comparten mucho. Veremos la discusión ahora con las razas especializadas. Son mal utilizadas, no es que esté mal, son mal utilizadas. Y también las ovejas autóctonas, tales o indígenas, a veces son maltratadas o son mal evaluadas, son marginadas, no ocupan el espacio justo. Así que algunas de las características que le permiten adaptarse a los ovinos puede ser la lana, el largo de su lana o el color de su lana, el pelo y el color de su pelo y el tamaño del cuerpo, así como también la disponibilidad de comida. Por eso es que los animales autóctonos suelen ser animales de diversos colores, animales que acumulan grasa en diferentes partes del cuerpo, como ahorita lo veremos, y también de tamaño más pequeño, justamente porque se adaptan a estas condiciones muy, pero muy difíciles. Así que entonces aquí tengo yo un concepto y un dibujo que ahorita me gustaría explicar. La adaptación es un proceso fisiológico, son rasgos morfológicos de un organismo que ha evolucionado en el tiempo mediante la selección natural, de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. Implica cambios genéticos, así que son cambios que se dan conforme pasan generaciones y generaciones. Y esos cambios se van dando a medida que se enfrentan a ambientes adversos y que persisten por muchas generaciones. Este dibujo me gusta mucho, es un concepto de un modelo de barril, en la que este es el barril, una vez que se llena, un envase, y dice que el consumo del alimento, la digestibilidad o la capacidad de digerir esos alimentos y la cantidad que se absorbe de esos alimentos, primero cubre algo muy importante, que es el crecimiento del animal. El crecimiento normal que se va a dar poco, pero que se va a dar. Mantener a un animal. Después viene el nivel productivo, que podría ser el crecimiento, la ganancia. Y finalmente viene la reproducción. Por eso se dice que un animal, o sea, tiene que cubrirse ciertos límites de alimentos, de requerimientos, para poder llegar a algo que nos interesa, y es la reproducción. ¿Y por qué nos interesa la reproducción? Porque en cualquier sistema de lana, de carne, de leche, de pieles, requerimos que las ovejas o cabras se apareen. Y para que se puedan aparear, primero requieren cubrir los nutrientes para mantenerse, para crecer, para medio producir y para poder reproducirse. Hace poco comentaba un profesor en un examen que cuando un panda en un zoológico tiene descendencia, se vuelve una noticia, porque es un animal no domesticado, está en cautiverio, está en un zoológico. Lograr la reproducción significa que ha cubierto gran parte de estas condiciones. Se está empezando a adaptar. Hablamos de un animal. Cuando hablamos de una población, por ejemplo, de 500 animales, hablaríamos en porcentaje y veríamos qué tanto se está adaptando y qué tanto no. Recuerden que en las ovejas y cabras la producción o la reproducción se mide con la fertilidad y con la prolificidad.
Que las únicas limitantes que tiene un animal cuando ya está adaptado es el exceso de humedad, que favorece la presencia de nematodos gastroentéricos principalmente, también por la falta de agua o aguas salinas. Si no hay agua, no hay consumo de materia seca, y si no hay consumo de materia seca, no hay mantenimiento. La cosa se complica. También en los climas extremos, donde hay un exceso de calor, y el exceso de calor puede provocar mortalidades embrionarias. Y cuando me refiero a un exceso de calor, me refiero a temperaturas mayores a 32 grados centígrados, donde el animal ya empieza a verse limitado. Es ahí donde el animal tiene ciertas características fenotípicas permiten que el animal pueda desarrollar y producir en condiciones, incluso a eso nos referimos con un recurso genético adaptable. El frío, básicamente, pues que limita el desarrollo de los animales. Otro concepto muy importante es la aclimatación y es algo que debemos de comprender. En esta fotografía yo pongo Veracruz, oveja de pelo. Veracruz, ovejas Hampshire, ovejas Suffolk. Clima tropical. Así que vean qué es la aclimatación. Es el proceso por el cual un organismo se adapta fisiológicamente a los cambios en su medio ambiente. Generalmente al clima. Medio se adapta fisiológicamente. ¿Qué significa? Que vive, porque para poder vivir tiene que jadear demasiado, tiene que dejar de consumir alimento para no generar más calor. Son respuestas fenotípicas que tienen como objetivo mejorar la tolerancia de la aptitud a las nuevas condiciones ambientales. Proceso que ocurre durante el periodo corto, dentro del periodo vital de un organismo individual o de grupo. Esto lo comentaba, por ejemplo, no sé, aquí los compañeros que nos puedan estar escuchando, de qué semestres son, si son de primer semestre o son de últimos semestres. Ahora que venga agosto, verán a los jóvenes de primer semestre y verán sus caritas, unos espantados, otros que no saben qué onda todavía, se están aclimatando. Aquellos que van en noveno, décimo semestre están, yo diría, adaptados, pero han pasado 4 años por lo menos para que se adapten a las condiciones de la facultad de veterinaria. Y bueno, obviamente que las respuestas inmediatas de aclimatación al estrés por calor, por ejemplo, son la reducción a la ingesta de alimentos, el aumento en la tasa respiratoria y el aumento en la sudoración y el jadeo. Si dejan de comer, no pueden lograr cubrir sus requerimientos de mantenimiento y no se pueden reproducir. Así que aquí el ejemplo extremo, pero suele pasar, y todavía lo podemos ver allá afuera, como ovejas que son de clima templado son llevadas a climas tropicales y queremos que produzcan. Un poco complicado el tema, ¿no? Algo interesante, y veremos al final, es el tipo de cruzamientos, cómo poder ocuparlos para poder compensar utilizando una raza adaptada contra una oveja que no está adaptada. Así que estos rasgos adaptativos del ganado se ven compensados, decíamos, esas 1,300 ovejas son autóctonas, pero sí la mayoría, tenemos que considerarlo como una diversidad genética, que es otro concepto que quisiera que lo analicen, que lo tengan. Hemos hablado de la frontera agrícola, hemos hablado de la adaptación, hemos hablado de la aclimatación, ahora hablaremos de la diversidad genética y por qué es muy importante. La diversidad genética permite la evolución ante cambios climáticos. La diversidad genética es la base de la evolución y es la principal herramienta para la adaptabilidad y la supervivencia de la especie en varias generaciones. A nosotros, para la humanidad y para el veterinario, es que es una fuente de seguridad alimentaria. Aquí hay 11 grupos en las que se puede clasificar las razas ovinas en el mundo. Aquí pongo las más relevantes. Tenemos animales de cola gorda, como este que vemos aquí. Seguramente algunos han escuchado de la oveja damara, una oveja que acumula grasa en la cola. Se clasifica como animal de pelo y de cola gorda. Hay ovejas lana y cola gorda, como la huasi, por ejemplo, una oveja lechera. Tenemos aquí a la cabeza negra persa, que tienen no una cola, sino tienen una grupa gorda. Aquí otro ejemplo de ovejas Kirguistán con grupas gordas. Vean dónde se acumula la grasa. Esta parte de la nalga se acumula la grasa. Es una forma de adaptación de ambientes adversos. Y también tenemos a la oveja de pelo, que la conocemos muy bien aquí en México. Oveja que está desprovista de lana y que tiene un pelo más grueso, es más tolerante, son más pequeños por supuesto, más tolerantes al. Tenemos animales, los más comunes, los que vemos en las iglesias, en las películas, son animales que tienen un vellón y que tienen una cola larga y delgada. Pero que esto no es lo único que hay en ovejas, hay una gran diversidad genética. Y eso es lo que habla la FAO cuando hablamos de conservar esas características de esos animales. El problema viene cuando hacemos selección. Llevamos veterinaria, nos dicen que hay que medir la ganancia de peso, hay que medir la fertilidad, la prolificidad, la conversión alimenticia, el rendimiento de la canal. Todos son rasgos de importancia económica y son los más sencillos de medir. Que sacas una báscula, porque sacas un ultrasonido, porque sacas una calculadora, porque sacas una regla. Son fáciles de medir los niveles de producción. Sacas una libreta y mides.
Sin embargo, se olvidan los rasgos no adaptativos. Por ejemplo, yo no domino el tema de vaca lechera, pero es común escuchar cómo la vaca lechera Holstein tiene problemas reproductivos. Se ha enfocado mucho la presión de selección sobre la producción de leche, se han puesto a un lado los niveles de reproducción. Eso hablamos de un potencial genético que buscamos de un animal, que a veces identificamos esos animales como mejores, y entonces empezamos a sustituir las razas autóctonas o indígenas que ya estaban adaptadas. ¿Y qué pasa con esos animales exóticos para ese lugar? Empiezan a aclimatar. Pero en lo que se aclimatan, alguien tiene que pagar esa aclimatación y es el producto. Un ejemplo que pasó con las ovejas que se importaron de Australia, de Nueva Zelanda, es que reportes indican que tardaron más o menos 2 años en adaptarse y en empezar a reproducirse. 2 años. ¿Quién puede mantener una oveja 2 años sin que produzca? Pongo el ejemplo de quién podría aguantar un amigo en su casa simplemente porque pues no quiere vivir con sus padres. Y hay que tener ahí a un amigo invitado 2 años nada más, ¿no? Viendo, pagándole la universidad, dando todo como un hijo más. No es tan agradable, en verdad. Fracasa durante 2 años, nada más porque sí, de gratis o de aokis. Hay que pensar entonces muy bien en que esas ovejas mejoradoras, bajo ciertas condiciones ambientales, no deberían sustituir a las ovejas autóctonas, porque al sustituirlas pasará un proceso de aclimatación y la adaptación requiere mucho tiempo, requiere generaciones, y alguien tiene que pagar eso. Así que el mensaje es que ocupemos animales adaptables. Hay que mejorar su potencial. Son de menor potencial. A veces no es medido su potencial de forma justa y de forma correcta. Casi siempre medimos un animal, por ejemplo, aquí quiero poner un animal autóctono contra un animal especializado en producción de carne, y por el simple tamaño, ¿quién va a tener más ganancia de peso? Este no. Si midiéramos, por ejemplo, en unidad de superficie, cuánta carne produce este animal y cuánta carne produce este animal, veremos y nos podríamos sorprender. A lo mejor puede producir lo mismo o más carne que este animal más grande y más especializado. Tenemos que medir los niveles de producción. En base, yo les muestro que pasa sustitución de razas autóctonas por razas especializadas. Es un ejemplo muy burdo, pero les quiero mostrar cómo tenemos aquí una diversidad genética, la población inicial, cómo conforme hacemos una selección y hacemos mucha más presión de selección, cambiamos la población tiene solamente un par de colores, a un tipo de razas. Eso, por ejemplo, pasó en el centro de México, donde había en 1970 el 95% de las razas autóctonas, y más adelante se volvieron razas encastadas con Hampshire y con Suffolk. Y bueno, aquí una diapositiva muy interesante con esa pérdida o esa erosión de recursos zoogenéticos, hacer cruzamientos indiscriminados, introducir animales exóticos, las políticas débiles que no tienen programas de mejoramiento genético para razas autóctonas, la falta de rentabilidad, pero más bien yo diría la falta de medir adecuadamente la producción de una oveja autóctona, la intensificación de los sistemas de producción, el estabular a los animales. Por supuesto nos obliga a tener razas más especializadas, sin embargo se vuelve más frágil la parte de rentabilidad, las enfermedades o el control de estas, la pérdida de pastos y del entorno de producción y el escaso control de la endogamia. Así que sea difícil poder mantener a estos recursos zoogenéticos. Ahora veremos los sistemas de alimentación para tratar de entender por qué la oveja, esas características adaptables, dónde están alojadas. Así que un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí para lograr un objetivo, como el clima, la precipitación, el tipo de pastura, la carga animal, la raza, el ritmo reproductivo y el producto que se va a producir de acuerdo al clima. Es la interacción que tenemos entre estos componentes. Entonces tenemos una serie de formas de clasificar a los sistemas de alimentación. Por ejemplo, tenemos a los sistemas pastoriles que se mueven, a los sedentarios. Dentro de los que se mueven tenemos al nomadismo y la transhumancia, y los que no se mueven, los extensivos, tabulados, pero también tenemos los mixtos y los silvopastoriles. Veremos una serie de fotografías rápidamente de esto. Es la principal forma en que se crían las ovejas en el mundo. En México buscamos mucho estabulación, pero es la forma menos común, excepto para la engorda y para la leche. Ahí se puede justificar, pero para el resto, carne o para lana, generalmente las ovejas tienen que estar pastoreando. Aquí tenemos al nomadismo que se hace en muchos países de Asia y de África. Esta es una fotografía del desierto del Gobi, donde la precipitación pluvial es muy escasa, la agricultura es imposible, y solamente con ganado de este tipo dicen que se puede criar a las ovejas. Se puede extraer carne, leche, lana, pieles como autoconsumo. Es una forma de sobrevivencia en lugares donde la agricultura no es posible. Aquí me gusta una frase que ocupan los nómadas y dice que el pasto es solamente para los animales. Ellos no comen pasto, por así decirlo, prohibido, ya que el pasto es la base de su ganado. Solamente de ovejas y cabras, también de camellos, de yaks, que es un tipo de vaca, un tipo de bovino,
Y bueno, el pasto es la base de este sistema, así que ellos no comen pasto, el pasto es para el ganado. Sin más fotografías, se pueden observar ovejas y cabras en climas totalmente, se puede criar. Mongolia es el 10º país con población de ovejas bajo estas condiciones. Otro sistema es la transhumancia, un sistema muy interesante en la cual se combinan los valles, la montaña. Hay una serie de políticas para poder ocupar las tierras comunales. Generalmente lo que se hace es que en primavera las ovejas salen, caminan a pasar el verano en la montaña, donde hace menos calor. Una vez que viene el inicio del otoño, sobre todo la entrada del invierno, la oveja regresa. Y en ese ir y venir aprovecha todo el pasto que está aquí, ocupa rutas que no son aptas para la agricultura y entonces ocupa 2 áreas geográficas de una manera muy óptima. Si habláramos de sustentabilidad, de sostenibilidad, este sistema sería muy importante. ¿Cuál es el problema? La mano de obra. No hay mucha gente que quiera apostarle a esto. Fíjense, cuando hablamos de bienestar animal, cuando hablamos de sostenibilidad, es muy fácil explicar, muy fácil decirlo. ¿Quién está dispuesto a sumar esas actividades, a hacer un sistema sustentable? ¿Quién está dispuesto a pagar esos precios? No es tan fácil muchas veces, así que hay que tener un poco de cuidado. Aquí tenemos Irán. Irán, por ejemplo, es un país que ocupa la transhumancia. Tenemos a Rumania, a Bulgaria, que ocupa la transhumancia en estas regiones montañosas. Decía, valles y montañas, valles y montañas. Tenemos a Córcega, una isla del Mediterráneo. Tenemos a Sicilia, otra isla del Mediterráneo con oveja de leche. Tenemos a España, los Pirineos, donde se hace transhumancia. Tenemos, por ejemplo, a Suiza, que también hace transhumancia. El ir a las montañas y bajar, ir y venir cada año para aprovechar recursos forrajeros. Tenemos Argentina aquí en los Andes, donde se hace la transhumancia. Y México también, en la colonia se intentó instaurar la transhumancia, sin embargo no tuvo éxito. Todavía quedan algunos vestigios aquí en los valles de Toluca, donde se aprovechan los pastos de la montaña. Esto es la parte de, bueno, aquí son las faldas del Nevado de Toluca. Aquí está Tlaxcala, igual parte cebadera. En una época del año se lleva hacia la parte más alta, mientras el pasto crece. Una vez que el pasto crece, bajan y aprovechan los rastrojos de la cebada. Es una forma también muy óptima de aprovechar recursos forrajeros baratos. Los extensivos, por poner un ejemplo, tenemos solamente Australia, que tiene diferentes condiciones climáticas, templados, semiárido, árido. Aquí tenemos algunas imágenes donde se crían las ovejas. Segundo país con población de ovejas en el mundo. Lo hace en climas templados, climas semiáridos y en climas áridos, con recursos genéticos principalmente como la oveja merino. Tenemos también a Nueva Zelanda, tiene las ovejas en estos lugares más agrestes, donde la agricultura no es posible. La agricultura no es posible. Allí están las ovejas. Nueva Zelanda, el segundo productor de carne en el mundo, debe estar en el 6º, 7º lugar en número de ovejas. Las tiene en zonas no aptas para la agricultura. Argentina en su momento fue muy importante en el número de ovejas. Donde las tiene o en las pampas sudamericanas o las tiene en Tierra de Fuego, en zonas muy difíciles donde la agricultura no es posible. Bueno, los ovinos y la agricultura. En México ocupamos mucho este sistema en que se siembra el maíz, se ocupan las ovejas, se siembra el maíz, se levantan rastrojos. En la época en la que el cultivo está de pie, la oveja se tiene que estabular. También están los sistemas silvopastoriles, que esto creo que para Guerrero puede ser mucho más importante, que es una combinación de árboles con ovejas para el control de las malezas. Aquí tenemos, por ejemplo, en el fondo, ovejas. Me acuerdo que aquí eran cerca de 6,000 ovejas en nogales. Se da la nuez y abajo se quita la pastura, se mete ovejas con café, con perales, con mangos. Y tenemos los sistemas tradicionales, que también es una forma de aprovechar recursos al lado de la carretera o recursos forrajeros que están disponibles de forma muy barata en términos generales o gratuita, por así decirlo, con rebaños pequeños, por supuesto, pero es una forma de extraer un recurso que de otra forma no se podría aprovechar. Así que aquí un rebaño pequeño, sí, pero que puede extraer, ocupar ese recurso de una forma eficiente. Algo importante, sobre todo para México, es que los sistemas mixtos, sistemas tradicionales, utilizando ovejas autóctonas, ovejas locales, ovejas adaptables, tendríamos que utilizar cruzamientos para la producción de cordero pesado. Me refiero a cordero pesado, un cordero que ronde los 38 a 45 kilogramos. Para llegar a estos pesos, la sola raza autóctona a veces no es suficiente. Tenemos que ocupar cruzamientos con razas carniceras o razas más pesadas. Extraer a los corderos, hacer engordas y finalizar corderos, como una forma de estratificar la producción. Esta parte debe ser muy importante y la debemos de comprender mucho mejor. Criar a la oveja en zonas difíciles, destetar a sus corderos, llevarlos a una engorda y llevarlos a un peso que demanda el mercado. Si la raza autóctona no es suficiente con la raza pura autóctona,
tendríamos que utilizar cruzamientos, pero tener bien claro que ese cruzamiento es terminal. Todas las ovejas se van para el rastro. Así que es una forma de aprovechar dos recursos zoogenéticos, el adaptable y el especializado, pero que todo el ganado se va para el rastro. Finalmente, cuando hablamos de sistemas, la instancia del enfoque de sistemas tiene que ver con que comprendamos el sistema, tengamos una acción sobre lo que hayamos comprendido, tengamos un análisis y mejoremos el sistema. ¿Cómo lo podemos mejorar? Mediante, obviamente, comprendiéndolo, podemos copiar sistemas, podemos comparar. Yo lo que intento decir en este momento es que tenemos el sistema trashumante, el nómada, el extensivo, el silvopastoril, el mixto. Pues tenemos que estudiar para mejorar, copiar o comparar. La idea de mostrarles cómo se crían las ovejas en el resto del mundo es para decirles que podemos mejorar lo que tenemos. Incluso podemos crear nuestros propios sistemas. Creo que eso podría ser la importancia de todo esto. Las alternativas que yo propongo son el uso de las tierras con alto coeficiente de agostadero. ¿Qué significa eso? Son lugares que la agricultura es muy difícil. Aquí solo por poner un ejemplo, tengo yo a Guerrero. Su coeficiente promedio de agostadero, ¿cuántas hectáreas se requieren para un animal? 6 hectáreas para un animal. Tenemos lugares, por ejemplo, Coahuila, que requieren 26 hectáreas para un animal. Tenemos lugares, por ejemplo, como Baja California, 49 para un animal. ¿Qué dice el coeficiente de agostadero? ¿Dónde la agricultura es posible y dónde no es posible en términos muy generales? Por ejemplo, tenemos a Tabasco. Tabasco dice que casi 2 hectáreas para una vaca de 450 kilos con su becerro. Difícilmente el ganado puede competir. Seguramente la precipitación pluvial permite el desarrollo de otras cosas, además del ganado, por supuesto. Pero en los lugares donde la lluvia no es suficiente, por ejemplo, Nuevo León, por ejemplo, Sonora, la oveja o la cabra puede ser un recurso muy importante. Guerrero, algunas regiones del trópico seco, creo que también lo podrían ser, sin lugar a dudas. Aquí está distribuida la oveja en México, en estos 3 estados, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México con mayor densidad, con grises en menor densidad, básicamente el centro del país. Pero eso limita el desarrollo de las ovejas. Es lo que intentamos hacer o decir. Tenemos una diversidad de climas para que la oveja se pueda desarrollar. Cálido húmedo, cálido subhúmedo, el seco muy seco, templado subhúmedo y templado. Y pues vemos que Guerrero tiene desde el seco, cálido subhúmedo y tiene clima templado. Así que, bueno, se puede hacer aquí la cría de la oveja sin mucho problema. Finalmente, y ojalá que me dé a entender aquí, les debo decir que la propiedad social se tiene en forma de ejidos y comunidades estratégicas para el desarrollo del país. El ejido, país, representa el 50% de la superficie y es poseedora de recursos naturales. El 70% de los bosques y de la biodiversidad se encuentra en manos de ejidatarios. Cada ejido tiene algo muy particular y son las tierras de uso común. Son terrenos ejidales o comunales que constituyen el sustento económico de la vida económica. Están conformadas por aquellas tierras que no han sido reservadas para la asamblea, para el asentamiento humano y destinadas para las parcelas. Así que ¿para qué se puede ocupar ese terreno comunal? Para la cría de ovejas. 50% del país está dividido en una forma, tenencia de tierra que es el ejido. El ejido a su vez tiene una gran cantidad de recursos. Tiene algo muy particular que son las tierras comunales, donde la oveja o la cabra se podrían desarrollar sin problema. Aquí tenemos en azul, vean, el ejido, bueno, el 50%, ejidos. Los ejidos tienen a su vez tierras comunales. Aquí tenemos tierras parceladas y tierras de uso. En el mapa tienen mucha mayor cantidad de tierras de uso común. ¿Qué se está haciendo con esas tierras de uso común? No sabemos. Lo que sí es que creo que en gran parte se están desaprovechando. ¿Qué? Porque hace falta una política, porque hace falta un proyecto, porque hace falta que se organice la comunidad, etcétera, etcétera. Yo siempre comento que cada que salgo de la Ciudad de México hacia Morelos, hacia Puebla, hacia Tlaxcala, hacia Pachuca, hacia Querétaro, hacia Michoacán, hacia Toluca, veo una gran cantidad de recursos que no se están aprovechando. Así que ahí la oveja podría ser. ¿Pero qué se requiere? No solamente el estudio de la oveja y de razas adaptadas, se requiere generar políticas y hacer proyectos en beneficio a la comunidad, en beneficio al ejidatario y a toda la comunidad. Por supuesto, a los veterinarios nos conviene porque son una fuente de empleo para nosotros mismos. Con esta diapositiva termino y les comento que con eso quiero cerrar. Hay que usar los recursos genéticos que están adaptados. En México tenemos, por ejemplo, para el clima trópico, el Peliway y el Black Belly. Se han visto que se adaptan de forma adecuada, a niveles productivos adecuados, puede ser Catadín, pero yo creo que la oveja de pelo, Peliway o Black Belly serían los recursos más adaptados a climas tropicales. Otro punto es el uso de tierras no aptas para la agricultura de forma racional, una forma barata y disponible para la alimentación. Después de la pandemia, el precio del cordero no mejoró, ahora está más o menos entre 60 y 65 pesos. Se considera un buen precio y lo adecuamos de los insumos. Sigue siendo un reto
cómo alimentar a una oveja a un bajo. No hay mucho hacia dónde voltear. Compras muy barato un heno de avena, un heno de alfalfa, es la base de un rumiante, un forraje, destinas áreas de pastoreo donde la propia oveja coseche su propio alimento. Eso es lo más barato. Otra vez, que es lo difícil, generar políticas para el arrendamiento de esas tierras no aptas para la agricultura o de uso comunal. El tercer punto y mensaje que quiero decirles es que el hecho de ver otras formas de producción, ejemplo así de forma muy general, lo que pasa en Mongolia, que pasa en China, en Australia, Nueva Zelanda, es para poder hacer un análisis, para poder comprender cómo funciona, para compararlo con otros sistemas, para mejorarlo, para adaptar cosas que nos puedan servir, incluso para copiar con sus restricciones, por supuesto, sistemas de alimentación. Y si esto no es suficiente, tenemos que crear nuevos sistemas de alimentación, sean baratos para que sean competitivos con el producto que queremos extraer de ese lugar. No debemos ser demasiado exigentes diciendo que queremos extraer carne de cordero pesado en el desierto. Eso sería bastante complejo llegar a esa conclusión. Y finalmente hay que hacer un uso racional de las razas especializadas. Todas tienen una necesidad muy clara y es darlas a un cruzamiento terminal, tener la base de la oveja adaptable y tener a las ovejas especializadas en cruzamiento terminal. Y siempre tenemos que medir para poder decidir. No echemos en saco roto a esa oveja pequeña, a esa oveja que vemos que no tiene muchas cualidades que nos interesan económicamente, la regla para poder medir y para poder comparar justamente. Y después tomar una decisión de si es un recurso correcto o incorrecto. Espero haber sido más o menos claro y tratar de decirles que el recurso genético está ahí disponible. Hay que utilizarlo donde debe estar, en zonas que no son aptas para la agricultura, para que no tengamos mucha competencia. Muchas gracias. Aquí pregunta Rubén Torrija, Luna, no sé si lo dije bien, ¿en dónde se puede conseguir pie de cría? Bueno, la pregunta es muy general, depende de qué es lo que quieres producir, qué características, y hay que ver el clima y el tipo de condiciones muy específicas de climáticas, recursos forrajeros, qué tan agreste puede ser el terreno. Pero lo más importante, qué es lo que queremos, cuál es el objetivo, qué demanda el mercado, ajustarnos a eso que demanda, porque no tiene caso que metamos una oveja, produzca lana si el mercado no produce lana, aunque esté adaptada a esas condiciones. Así que lo más importante sería definir un objetivo, caracterizar la zona en la que se va a trabajar, y a partir de ahí se pueden tomar decisiones. Caracterizar la zona es ir al lugar, hacer un levantamiento de lo que existe, de lo que hay, y a revisar el mercado. Y a partir de ahí se puede hacer una recomendación un poco más puntual. De momento es un poco difícil para México dar algunas recomendaciones, pero mucho hacia dónde irse, ¿eh? Ovejas de pelo, si es para carne, cordero pesado, pues utilizar algún tipo de cruzamiento con razas especializadas, de forma, por supuesto, ordenada. Mi correo no está ahorita aquí, no sé cómo ponerlo, pero mi correo es omarsalvador@cuautitlán.unam.mx. Mándame algún correo y le puedo ayudar en algo. Así que... Omar, perdón que te interrumpa, me preguntan, ¿qué razas de oveja recomiendas para la Mixteca poblana? Yo diría ahí, alguna vez tuve la oportunidad de ir a Tlaxiaco, todavía quedan algunas ovejas autóctonas. En esta región de Tlaxiaco, en esa montaña, sierra, había todavía ovejas de lana. Nuestra idea era conservar esos recursos adaptados. La oveja criolla producen lanas tipo carpet, son muy pequeñitas, pero con esa lana se pueden producir artesanías y con un cruzamiento se pueden producir un cordero liviano con mucho sin problema. El día que lo propusimos, la gente que nos invitó nos dijo, no, nosotros queremos una raza más especializada, así que como su propuesta no nos gusta, ustedes quieren mantener a la raza autóctona, vamos a cambiar de asesor, porque ustedes creo que no saben. Y nos cambiaron. Creo que todavía hay vestigios de ovejas autóctonas, creo que habría que partir de ellas, mejorar el ambiente hasta un cierto punto, y a partir de ahí decidir qué es lo que se puede hacer con ellas. Pero tenemos que partir de ese recurso exógeno, las razas locales. Partiría de eso, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero les puedo platicar una experiencia que tuve con un rebaño que atiendo estabulado. Igual así, me tocó de chile, mole, de todos los colores, pero en el tiempo lo hemos llevado a niveles productivos muy buenos, arrancando de algo que parecía que no servía. No echemos en saco roto a ese recurso que tenemos ahí ya presente. Yo no me iría por una raza, me iría por los recursos que están presentes ahí, que se demuestran que ya están produciendo. Pero esto implica un estudio un poquito más grande, ¿no? Para poder emitir una opinión. No es que tenga miedo de emitir una opinión, pero sería un poco aventurado empezar a marcar alguna raza. Porque la razón de tener 1,300 razas en el mundo es porque no hay una raza ideal. Cada raza se adapta a diferentes condiciones agroclimáticas. Bueno. Muchas gracias. Y la última, ¿cómo se comporta el mercado de los ovicaprinos de México? Pregunta Arturo Ángel. Bueno, la principal forma que se consume el ovino en México, hablo del ovino, es como cordero pesado,
animales se venden en pie de 38 a 45 kilos y el mejor mercado para la venta de estos animales es de octubre hasta marzo, los meses en que mejor se comercializa ese animal, sobre todo en la zona de consumo, me refiero al Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala. Ya conforme nos alejamos de esa región, ese mismo cordero puede disminuir su precio, desde 2 hasta 4 pesos por kilogramo. Es lo que más demanda el mercado nacional, corderos para carne, corderos de 38 a 45 kilos. Lo ideal es que llegaran a 45 kilos, pero hablando de recursos genéticos, algunos por el tamaño y por los recursos no pueden llegar a ese peso. Con 38 kilos pueden todavía entrar en esa categoría de ser demandado. Muchísimas gracias, Omar. Aquí estamos brindándola de manera virtual, pero después te haremos llegar tu constancia por tu participación en esta jornada, la segunda jornada de sistemas de producción animal con el tema adaptación de los ovinos y sistemas de la alimentación. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Buena jornada. Hasta luego, Omar. Saludos.